Vamos a ver dos textos: El Estado como organización política de Vallés y Estado de Bienestar de Abal Medina y Cabo. El primero es el texto de Vallés. Vallés lo que intenta identificar, y esto es lo importante del texto, son los rasgos, los 4 rasgos que distinguen a una forma política, una organización política que se extendía a nivel mundial, que es el Estado moderno. ¿Cuáles son los rasgos que distinguen al Estado moderno en comparación a otras organizaciones políticas? El primer rasgo está relacionado con que en el Estado la política reclama una esfera autónoma. ¿Qué significa esto? La política en la organización del Estado está bastante separada, no completamente, pero digo, está separada, tiene independencia, tiene autonomía de otras esferas sociales, como cuestiones familiares, parentesco, relaciones familiares, relaciones económicas, está separada de la iglesia, está separada de otras formas de interacción social. En ese sentido, en el modelo estatal moderno, la política crea y mantiene sus propios circuitos de decisión. La política mantiene en última instancia sus instituciones y sus reglas. Y está relacionado con eso el segundo rasgo del Estado, ¿no? que en ese sentido el Estado tiende a una máxima institucionalización de la relación política. Es decir, que la capacidad de mandar y la disposición a obedecer no se basa ya en la tradición, como era en el medioevo, por ejemplo, o en las características personales carismáticas del que manda. La capacidad de mandar y de obedecer y la voluntad de obedecer se basa en reglas, las leyes. Por eso es el Estado de Derecho, ¿no? Que brindan no solamente la capacidad, sino también la legitimidad por parte del Estado de tomar decisiones políticas que obligan a obedecer. En ese sentido, Vallés habla de una despersonalización del poder. Ya no es tan importante la persona en sí que ocupa un puesto, sino el puesto, el cargo, el puesto burocrático, el lugar que se ocupa, más que la persona que lo ocupa. Y el tercer rasgo tiene que ver con un doble monopolio, dice Vallés, ¿no? Que tiene que ver con el que el Estado reivindica la exclusividad de la producción del derecho. El Estado es la única organización dentro de los límites de un país que es capaz de hacer normativa, de hacer legislación, de hacer normas obligatorias. Y reclama también un segundo monopolio, que es el monopolio de la violencia física legítima en última instancia, eso de lo que habla Weber, ¿no? Esta exclusividad de la coacción legítima en última instancia. No hay, las provincias no tienen sus propios ejércitos. El ejército es uno solo, la policía en última instancia la controla el Estado. El Estado también tiene el control de las cárceles, de las sanciones. El cuarto rasgo tiene que ver con que la acción estatal está claramente delimitada en un territorio específico. Hay una base territorial de la vinculación política que establece el Estado. Se sujetan al poder estatal todos los que habitan en un territorio determinado. En el caso argentino, en las fronteras de nuestro país. Que eso es completamente diferente a las poliarquías feudales o algunos imperios en el cuales las fronteras territoriales eran mucho más difusas y el poder se basaba más en las relaciones personales, cuestiones de etnia, cuestiones de religión, cuestiones lingüísticas, cuestiones familiares. ¿Cuándo nace el Estado? Bueno, Vallés nos dice que nace en el siglo XV, entre el siglo XV y el siglo XVI, en el cual hay un proceso gradual de concentración en una organización política que es el Estado. Se le saca poder a los nobles, se le saca poder a la Iglesia, y el Estado, en este caso el Estado absolutista, comienza a concentrar este poder expropiando medios de dominación política. La cuestión de la producción legal, quién produce leyes, quién administra justicia, quién recauda,
la fiscalidad, ¿no? Por supuesto, quién maneja los ejércitos. En estos sentidos se da una fuerte concentración en manos de un Estado absolutista y en manos de un monarca. Justamente lo que surge entre los siglos XV y XVII es el Estado absoluto, una relación política que se divide entre dos polos, el súbdito y el monarca. Los súbditos tienen poder en la medida que el rey lo quiere, el derecho es una expresión de la voluntad del rey, el rey puede intervenir en la economía a voluntad, y básicamente como fundamento ideológico se entiende al rey como la imagen de Dios en la tierra. Es una monarquía de derecho divino. Este estado absolutista entra en crisis en el siglo XVIII. No solamente por la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, sino sobre todo por un nuevo actor que es la burguesía, que comienza a ver con desagrado este poder absoluto del monarca. ¿Por qué? Porque no quiere que sus propiedades, la burguesía no quiere que las propiedades y sus intereses económicos estén desamparados completamente frente a una intervención arbitraria del poder político, en este caso el rey. Y en ese sentido comienzan a aparecer los estados liberales, ¿no? En el que la relación política principal ya no es una cuestión de súbdito monarca, sino de Estado, por un lado, y ciudadano, un ciudadano que se entiende como propietario, como un sujeto capaz de intervenir en la vida pública y sobre todo como un sujeto protegido por la ley, con garantías y derechos naturales, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la libertad de conciencia y sobre todo derecho a la propiedad. El Estado no puede, el soberano no se puede meter en la propiedad privada, ese derecho está completamente garantizado. Y esta ley, por lo menos en términos ideales, no es arbitraria ni emana de la voluntad de un monarca, es una ley escrita en constituciones, en códigos, una ley publicada. Otra garantía, justamente aparte de este derecho público, este derecho publicado en constituciones, es la división de poderes. Surge el Parlamento, el poder legislativo, como para ponerle límites al rey, a los monarcas, un Parlamento compuesto por estos representantes de los ciudadanos propietarios, o sea, ciudadanos ricos, y después surge también el poder judicial, una justicia que mantiene independencia del monarca y también cierta independencia del monarca y del Parlamento. En el plano económico, el Estado se comienza a replegar, es un Estado gendarme. ¿Por qué? Porque la burguesía no quiere que el Estado se meta en la propiedad privada, en la producción, en la distribución. Entonces el Estado comienza a limitarse a ser protector de ciertas garantías del libre mercado, o sea, que el mercado funcione con libertad y que se cumplan los contratos. No interfiere en mucho más que la administración de justicia y algunas cuestiones particulares. Este estado liberal entra en crisis a fines del siglo XIX, principios del XX, con el surgimiento de las políticas de masas y la crisis, y por supuesto también las diferentes crisis económicas. Esta cuestión del libre mercado, lo que provoca hacia fines del siglo XIX es una elevada concentración del capital y de las propiedades, lo que acentúa desigualdades, pobreza, desempleo, tensiones de clase. Y comienzan a surgir muchísimos reclamos de las masas populares, reclamando y protestando en pos de la igualdad y sobre todo el sufragio universal. Romper con esta política, este Estado controlado por una élite de propietarios, ¿no? De eso se trata. Y en ese sentido se da una creciente movilización social y se da inicio a la política de masas. El capítulo de Abal Medina y Cao continúa el texto de Vallés, porque se centra en el estado de bienestar keynesiano. Hace una diferencia entre estado de bienestar y estado de bienestar keynesiano. Lo que dice básicamente, y es a lo que hay que prestarle atención, es el surgimiento del estado de bienestar keynesiano como una ruptura frente al Estado liberal. Ya no es un Estado gendarme, un Estado que simplemente se ocupa de administrar la justicia y
un par de cuestiones más, un Estado mínimo, un Estado gendarme, sino que es un Estado interventor. A partir de la crisis de 1930 se rompen los intercambios, la división internacional de trabajo, los intercambios a nivel mundial, hay una crisis económica fenomenal y la creencia en que el mercado, en libertad, sin ningún tipo de intervención, es el mejor asignador de recursos, comienza a entrar en crisis. ¿Por qué? Por el desempleo, por la pobreza, por los grandes niveles de inflación, recordemos la inflación alemana. Hay una gran depresión, lo que se conoce como la Gran Depresión. Entonces el Estado está obligado a intervenir. El Estado ya venía interviniendo, nos dice Abal Medina y Cao, con el estado de bienestar, sobre todo en Alemania a fines del siglo XIX, de la mano de Otto von Bismarck y también en otros estados europeos, pero realmente su intervención comienza a ser agresiva a partir de la crisis de 1930, con políticas fiscales, con políticas monetarias, con una mayor presencia en el mercado, administrando el mercado, regulándolo, estableciendo leyes y con una mayor intervención en los aspectos sociales, jubilaciones, salario mínimo, administración de las relaciones laborales, fundamentalmente con una serie de políticas que lo que intentan es establecer una garantía frente a las crisis cíclicas del sistema capitalista. Y esta garantía frente a estas crisis cíclicas se da con una intervención fuerte de políticas públicas estatales, en la inversión, en la producción también. Se rompe con esta idea del laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Del Estado, del mercado, ¿no? Que el mercado hay que dejarlo libre. Y se comienza a desarrollar una economía mixta, en la que es importante la libertad individual, pero también el bienestar colectivo. Sobre todo a partir de 1945, ¿no? Sobre todo a partir de la posguerra. Se puede hablar de un estado de bienestar keynesiano, porque se basa en políticas pensadas por John Maynard Keynes, y se puede pensar en este estado de bienestar keynesiano desde 1930 hasta mediados de los 70. En esos 30 años de edad dorada del capitalismo, lo que intentaba hacer el Estado y el objetivo principal era regularizar el ciclo económico y evitar nuevas crisis, aumentando la demanda agregada, aumentando el bienestar de los sectores trabajadores, de los sectores obreros. El objetivo es el pleno empleo, el Estado se considera como un motor de la economía a través del gasto público, hay un fuerte desarrollo de políticas de salud, educación y vivienda, hay un sistema impositivo progresivo, el sindicalismo ocupa un rol central, ya que una demanda agregada de los trabajadores redunda en un beneficio también para los empresarios y para el Estado, y se puede hablar de una fórmula pacificadora, ¿no? Que se logró una fórmula pacificadora en las democracias capitalistas avanzadas, que para mediados del 30, como nos dicen los autores, con la crisis del petróleo y con la situación de estanflación, es decir, recesión más inflación, esa idea entra en crisis y con esa idea entra en crisis también el estado de bienestar keynesiano. En ese momento, nos dicen los autores, Abal Medina y Cao, hay recortes de políticas sociales. Digamos, frente a esta crisis de estanflación, muchos autores, los monetaristas, la Escuela de Chicago, presidentes como Reagan y Margaret Thatcher, nos dicen que el Estado es el principal problema, que tenemos una situación de recesión y de inflación por la fuerte intervención del Estado que desincentiva el trabajo y la inversión con sus políticas fiscales y monetarias. ¿Qué hay que hacer entonces? Achicar el Estado. Esa es la situación que se da a fines de la década del 70 sobre todo, y que un poco ratifica el fin del estado de bienestar keynesiano.